¿Has llegado alguna vez el último a una cena porque tenías una tirada larga? ¿Tienes más marcas de sol de ciclista que de vacaciones? Entonces, eres de los nuestros. Estás escuchando Del Montón Bueno, el podcast de triatlón hecho por y para grupos de edad, que saben que la verdadera victoria es cruzar la meta y que la cerveza y la Coca-Cola después sepan a gloria. Ni los primeros ni los últimos. Simplemente Del Montón Bueno. ¡Arrancamos! Tres disciplinas, 1000 excusas para no entrenar y una sola pasión que nos une, ni profesionales ni pretenciosos. Somos el corazón de cada carrera. Mi nombre es Martín Gonzalvo y esto es Del Montón Bueno, tu dosis semanal de triatlón real. Empezamos el segmento de hoy. Bueno, muchos os preguntaréis qué es esto que está sonando ahora mismo, por qué de repente, para quién es. ¿Quién es la persona que lo está haciendo? Aunque algunos me conocéis de sobra. Pero bueno, Del Montón Bueno o este podcast sobre triatlón es algo que llevo pensando en hacer desde hace muchísimo tiempo. Yo diría que hace ya más de un año que tengo la idea de empezarlo y no me he atrevido en ningún momento. No sé por qué, pero no sé si no me veía capaz, si creía que era falta de tiempo, pero bueno. Creo que con el inicio de 2026 es un buen propósito empezar este nuevo podcast del mundo del triatlón. En concreto, este podcast, la idea es que hable más de la Comunidad Valenciana, del triatlón sprint, que veamos que hay vida más allá del Ironman, de los slots, que tengamos en cuenta el triatlón como deporte olímpico, como esas pruebas internacionales que hacen más ruido en las redes sociales, pero dándole mucha importancia al triatlón de aquí, al de la Comunidad Valenciana. Una comunidad dentro de España en la que el triatlón brilla por su gran cantidad de clubes, de muy buenos clubes, y su gran cantidad de pruebas como campeonatos, circuitos y la destacada Liga de Clubs de la Comunidad Valenciana. El por qué nace este podcast hace ya desde la pandemia, incluso un poquito antes, que pues como la gran mayoría iniciados en este mundo empezamos a ver vídeos de YouTube como Planeta Triatlón o Triatletas en Red, y ahora pues han aparecido un montón de podcasts, todos ellos muy buenos, de muy buena calidad, con creo que increíbles personas, conocedores y muy sabios de la materia del triatlón, con grandes invitados y un contenido más que extenso. Pero bueno, yo creo que este podcast pues, se puede ver como uno más. Seguramente a lo mejor puede que aburra, puede que no, pero para mí este podcast da respuesta a esas personas que se están iniciando en este mundo y que no solo quieren ver lo que es un Ironman, ¿no? Descubrir que el triatlón tiene más cosas, que tiene una distancia muy cortita, un super sprint, distancia olímpica, que existe el competir por clubes, el competir en relevos, todas esas cosas que me gustan, ¿no? Que para mí es mejor la Liga de Clubs que la prueba de media distancia que me paro cada año, ¿no? Entonces, bueno, este podcast da respuesta a esas cosas que me faltaban de aquellos podcasts que estaba hablando. Pues desde la Transición Podcast, Triatletas en Red, Trigloveros, Planeta Triatlón cuando hace entrevistas y muchos más, como por ejemplo Hijos de la Resistencia y bueno, demás podcasts que nos ayudan a comprender el deporte de resistencia y en concreto el triatlón, ¿no? El que va a estar basado este podcast. Y bueno, ¿para quién va dirigido este podcast? Pues obviamente espero que todos mis amigos de este mundillo y también para todas aquellas personas que se están iniciando en el triatlón, aquí sobre todo en la Comunidad Valenciana. Cuando empecé yo en 2019, buscaba en internet qué es lo que pasaba en el triatlón de la Comunidad Valenciana y había poca información. Me acuerdo que me metí a una lista con clubes y encontré el que ha sido mi primer club y mi club hasta este año, que fue el 360,
y poco más encontré. No había mucha información, las redes sociales tampoco se estaban moviendo mucho. Sí que había mucha información de Ironman, veíamos a Valentín San Juan completar muchos retos, pero no había información del triatlón. No sabía ni siquiera que necesitaba unas zapatillas específicas para hacer triatlón, ni de qué se componía realmente, ni las distancias. Era todo un poco enrevesado. Pero bueno, entonces este podcast espero que vaya enfocado a esas personas amantes del triatlón y también que dé una pequeña respuesta, una pequeña ayuda a aquellas personas que se van a iniciar, que sepan cuál es el material que se necesita, cómo son las carreras, descubrir las pruebas nuevas de la Comunidad Valenciana o de provincias que están cercanas a nosotros, como puede ser el triatlón de Fuente Álamo, un triatlón mítico del triatlón nacional que tiene una fiesta increíble después de la carrera, o acercaros a conocer un duatlón como puede ser el duatlón de mi querido pueblo Rubieros de Mora en Teruel, que está a solo 1 hora de Valencia, y estaría bien que este año no se cancelara por la poca participación. Y bueno, pues un poco esa es la intención de este podcast. Y luego me encantaría pues que alguien se ofreciera, que me ayudaran, que tener algún colaboradora que quiera ayudarme en este reto que se me viene encima, pues estaría encantado de cualquier tipo de ayuda y de colaboración. Ojalá además que este podcast sirva para presentaros o traeros a aquellas personas que han marcado un poco mi vida en torno a este deporte, al triatlón, y no solo a aquellas personas que ya guardo un cariño especial, sino también conocer pues a ilustres personas del triatlón valenciano, poder entrevistar a directores o grandes representantes de los clubes de aquí en la comunidad, o incluso también hablar con la federación. Esa federación, ese organismo que siempre tenemos como algo extraterrestre, pero que detrás de ese organismo encontramos grandes personas y organizadores de nuestras pruebas, campeonatos y rankings que tanto nos ayudan a seguir motivados durante la temporada aquí en la Comunidad Valenciana. Para mí este podcast pues es un reto personal, es algo que nunca he hecho, aunque siempre he pensado que quería hacer, y no sé hasta cuándo va a durar. De verdad que es de eso típico que se dice, lo haré hasta que me canse. Pues bien, yo creo que va a ser bastante así. Como podéis ver ahora mismo, mis medios de producción del podcast son bastante nefastos. Espero ir mejorándolos poco a poco, e incluso mejorar mi forma de hablar o de presentar los temas. Y lo dicho, intentar mejorar pues en algún caso algún colaborador o alguna persona que entrevistar. Pero bueno, el podcast espero que sea así, que sea un podcast en crudo, con muy poquita edición, donde lo que de verdad importa es lo que se hable y no el cómo se presente. Tampoco quiero que sea una marranada de podcast, pero sí que de verdad que tenga valor lo que presente. Para mí eso es un reto, pero sobre todo no es algo que sí, gran parte es para dar a conocer este deporte al mundo o a aquellas personas que se inician, pero es un podcast para mí, es un podcast para aprender, para poder charlar con amigos y pues un poco para tener un recuerdo de mi paso por este pequeño deporte que ocupa una gran parte de mi ser. Y nada, la verdad es que este es el primer capítulo, es muy cortito, era una pequeña presentación, tampoco tengo mucho más que decir ahora mismo, pero sí que es verdad que la idea del podcast es sacar un podcast a la semana donde se repasen pues desde clasificaciones, cómo han ido las carreras en caso de haber participado, que repasemos cómo va la liga de clubs, que presentemos temas que la gente necesite saber, como qué material necesito para X prueba, como por ejemplo este año seguramente participe en el Campeonato de España de Triatlón de Invierno y es un tema del que me gustaría hablar, de presentar cómo es el triatlón de invierno y demás. Y pues también eso, hacer un repaso semanal de cómo ha ido el triatlón en la Comunidad Valenciana, y aunque ahora pues estos primeros meses tenemos poca información, bueno, ya empiezan los primeros dualones como puede ser el dualón de Cheste y demás, pero bueno, la idea del siguiente podcast es presentar lo que viene siendo la TRICV, la Federación de la Comunidad Valenciana, y su liga de clubs, esa liga de clubs que tanto ha cambiado, que seguramente a todos nos está dando un poquito de dolor de cabeza leer el reglamento, y presentar pues eso, el cómo va a funcionar, cuáles van a ser las sedes y también un poco presentar el ranking de la Comunidad Valenciana, ese ranking que se premió hace unas pocas semanas, se hizo la gala en Sagunto y donde varios de mis amigos pues fueron premiados en ese ranking, que bien,
es una forma más de motivar a los triatletas aquí dentro de la Comunidad Valenciana. Y con esto queda oficialmente inaugurado este espacio. Gracias por haber escuchado este primer episodio de presentación del Montón Bueno. Mi objetivo con este podcast es que te sientas identificado, que nos riamos de nuestras pájaras y que celebremos cada mejora, por pequeña que sea. Porque al final el triatlón es mucho más que kilómetros, es la gente que conoces en el camino. A partir de ahora tenemos una cita cada lunes. Suscríbete para no perderte las entrevistas y los consejos que vienen, porque esto acaba de empezar. Soy Martín Gonzalvo y recuerda, si tienes ganas, ilusión y un dorsal en la maleta, ya eres uno de los nuestros. Nos vemos en el próximo episodio y sobre todo nos vemos en la carretera.